Al caer con Tigres en las semifinales de la Apertura 2023, una era terminó en las Rayadas del Monterrey, pues Eva Espejo, la primera mujer que se coronó como directora técnica en la Liga MX femenil, dejaba su puesto en el banquillo y se colocaba como directora deportiva de la institución, por lo que tuvieron que iniciar una nueva etapa. La elegida para dirigir a las Rayadas fue Amelia Valverde, histórica entrenadora de la selección femenil de Costa Rica y que viviría su primera experiencia en el fútbol mexicano. Ana Lucía Martínez, Juana Plata y Merel Van Dongen se incorporaron como los refuerzos de un equipo que ya llevaba 2 años sin llegar a la final, y que parecía estar lejos de aquellas versiones donde eran uno de los equipos más dominantes. Iniciando una nueva época, Monterrey arrancó el Clausura 2024 en casa, enfrentando a la Franja del Puebla y ganando por la mínima gracias a un penal de Rebeca Bernal, un hecho que parecía normal, pero que sin saberlo avisaba cómo es que terminaría el torneo para ellas. Una semana después visitaron a Pachuca en el Estadio Hidalgo, donde Charlín Corral había adelantado por partida doble a las Tuzas, haciendo crecer las dudas Rayadas hasta que en la segunda mitad, Mayra Delgadillo y Germenzo Posengue igualaron todo para conservar el invicto de las regias. 5 días después, el conjunto de Valverde no tuvo piedad de las centellas necaxistas y les propinó una brutal goleada de 7-0 que comenzaba a disipar las dudas. La fecha 4 llegó apenas 3 días después con otro contundente triunfo, esta vez de 3-0 sobre Querétaro, y en las 5 volvieron a golear, ahora a Cruz Azul, lo que les daba el liderato de la tabla general y las motivaba previo a enfrentar una de las pruebas más importantes del torneo. América recibió al Monterrey en la cancha del Estadio Azteca para la jornada 6, y aunque las Rayadas llegaban como líderes con 3 duelos seguidos sin recibir gol y con la estadística a su favor de nunca haber caído ante el América, se llevaron una dolorosa goleada de 4-0 que sacudía las intenciones del Monterrey y les demostraba sus debilidades al dar el peor partido del torneo. No obstante, aunque nadie aún lo sabía, la revancha llegaría de la forma más dulce posible. Una semana después, Monterrey volvió a jugar de visita en la capital para medirse a Pumas, equipo que aunque las hizo sufrir, no pudo soportar la presión, y al que terminaron venciendo con un agónico 3-2 que les regresaba la confianza, pero aún así las hacía dudar con respecto a lo que vendría. Tras el duelo ante las universitarias, Monterrey pausó su actividad casi por un mes debido a que su equipo se vería sumamente mermado por las ausencias de las seleccionadas que disputarían la primera edición de la Copa Oro, por lo que pospusieron su duelo de la fecha 8 y el 4 de marzo retomaron los duelos con la visita de Santos Laguna, equipo que no opuso ninguna resistencia y al que goleó 6-0, pero que de ninguna manera podría considerarse un parámetro. Para la fecha 10 Monterrey volvió a golear, esta vez como visitantes ante León, y así llegó con esa buena racha para el clásico regio de la jornada 11 frente a unas Tigres que no solo venían invictas, sino que habían ganado todos sus partidos. En la cancha el duelo se quedó muy por debajo de las expectativas, pero las Rayadas volvieron a dar una buena muestra de su capacidad defensiva y lograron arrebatarle un punto a las Amazonas, siendo hasta el momento el primer equipo en conseguirlo. Tras el clásico, Monterrey ligó 3 duelos sin caer frente a Atlas y Mazatlán, además de Toluca en el duelo pendiente de la fecha 8, venciéndolas 1-0 y otra vez dejando la portería imbatida. Con 3 partidos por delante, la pandilla estaba ya clasificada a la liguilla, pero necesitaba ganar lo más que pudiera para finalizar lo más alto posible en la tabla y, por qué no, aspirar al liderato. La goleada ante San Luis y el triunfo ante Juárez le dieron a Monterrey la esperanza del liderato, misma que se esfumó justo el último día de actividad, cuando Chivas derrotó por la mínima Rayadas y las dejó en el tercer sitio de la tabla. Sus 38 puntos y 46 goles a favor las dejaban como una de las grandes favoritas, aunque aún sin hacer tanto ruido como en otras ocasiones. Además, las regias sufrieron el golpe de haber perdido la posibilidad de clasificarse directamente a la edición inaugural de la Champions Cup femenina, pues con la derrota en la última jornada se veían obligadas a alcanzar la final para asistir al torneo. El rival en cuartos de final fueron las Pumas de la Universidad, un equipo que cerró bastante bien y que no sería una prueba sencilla. La ida se disputó en el Estadio Olímpico Universitario, donde Monterrey mostró una buena versión tanto en ofensiva como en defensiva, pero durante el primer tiempo mostraba una falta de contundencia que le había caracterizado en los partidos de alta exigencia. Pero en la segunda mitad, la pesadilla llamada Germenzo Posengue volvió a volar por el lado derecho, centrando a la exacta llegada de Nicole Pérez, quien por fin pudo abrir el marcador. El tanto permitió que las regiomontanas se asentaran, y menos de 15 minutos después, Valeria del Campo aprovechó que Heidi González estaba adelantada para sorprenderla por encima y marcar el segundo gol con el que las regias volverían a casa muy tranquilas. En el Gigante de Acero, Monterrey manejó el partido a placer, sin sufrir y con una defensa muy bien parada, tal y como lo había mostrado durante todo el torneo, y con un gol de Soposengo al minuto 66 se clasificaron a las semifinales, en donde enfrentarían al que para muchos era el equipo más sorprendente del torneo.
Ese rival era el Pachuca, un equipo que tuvo la capacidad de aguantarle el paso a Tigres y que con 51 goles a favor en el torneo, más 5 en cuartos de final, para muchos era favorito incluso por encima de las de Nuevo León. Pero la mejor jugadora de la liguilla para las Rayadas volvió a subirse a la motocicleta y asistió a Mayra Delgadillo, quien con dramatismo hizo el primero para la causa regia, comenzando a desestabilizar a las Tuzas. Pachuca resurgió de buena manera con algunas llegadas amenazantes que a punto estuvieron de significar el empate. Pero para la buena suerte rayada, las hidalguenses no salieron precisas y permitieron que el conjunto albiazul volviera a retomar el control y consiguiera al minuto 72 un penal que tuvo que ser señalado gracias a la ayuda del VAR y con el que Rebeca Bernal duplicaba la ventaja dejando al Monterrey con un pie en la final, pero teniendo que viajar a Pachuca para poder finalizar la obra. Para la vuelta, el Estadio Hidalgo presentó una entrada por debajo de lo esperado, de acuerdo al gran torneo que las Tuzas habían realizado, quizás como un preámbulo de lo que sucedería sobre la cancha del Huracán. Los primeros minutos fueron tensos, y cuando apenas el reloj marcaba 15, Ali Soto firmó un golazo extraordinario que parecía darle esperanza al conjunto hidalguense de firmar la voltereta. Ese gol hizo que Pachuca tomara mucha confianza, y la primera media hora fue bastante complicada para las Rayadas, hasta que al minuto 32, Cristina Burkenroth se levantó con todo dentro del área para marcar el tanto que igualaba el partido y le devolvía la ventaja de 2 goles al cuadro regio. Aunque Pachuca parecía ser el dominador, Monterrey acabó con la serie en solo 5 minutos, pues al 37, Burkenroth marcó su doblete que no solo significaba el gol de la ventaja, sino que también obligaba al Pachuca a marcar 3 tantos si querían clasificarse a la gran final. Las Tuzas estaban ya desconcertadas, y un error defensivo terminó dejándole la mesa servida a Nicole Pérez para que hiciera un nuevo gol que ahora sí sentenciaba el partido y le daba al Monterrey la clasificación a la gran final del fútbol femenil mexicano. Todo esto antes de concluir la primera mitad. Al volver de los vestuarios, las Rayadas no replegaron y siguieron buscando el arco rival, con Burke haciendo el tercero de la noche para ella y sexto en la serie para el Monterrey, hecho que les ponía automáticamente como grandes favoritas al mostrar una contundencia que ya necesitaban recuperar. A pesar del gol de Charlín Corral en los últimos minutos, el Monterrey se metió a la final 3 años después, colocándose a solo 2 partidos de conseguir la tercera estrella, esa que por años pareció muy lejana. El rival en la final sería el único equipo que pudo pasarles por encima durante el torneo, las Águilas del América, quienes llegaban a su cuarta final de manera consecutiva y buscarían también su tercer título en la historia. Monterrey enfrentó por primera vez una final frente a un rival distinto a Tigres y tuvo que abrir la serie en el Estadio Azteca, que presentó una entrada mejor que en la final del año pasado, pero aún sin ser lo ideal para un duelo por el título, esperando ver a sus Águilas sacar una buena ventaja. Los primeros 20 minutos fueron mucho mejores para el Monterrey, que amenazaba de forma bastante importante el marco de Itzel Velasco, pero sin poder marcar el tanto que les diera ventaja. Fue así que América comenzó a crecer y mostrarse un poco más asentado dentro de la cancha, para que finalmente al minuto 1 del agregado de la primera parte, Kiana Palacios adelantara al cuadro local y decretara la mínima ventaja, pues aunque hubo algunas opciones en la segunda parte, el marcador ya no se movió y se tuvo que ir hacia el Gigante de Acero. La vuelta fue disputada en la cancha de las Rayadas, ante una afición que esperaba alentar a su equipo en busca de la tercera estrella, aunque lamentablemente para ellas no pasaron ni 10 minutos para que Sara Lubert hiciera el segundo gol en el global para el América, obligando a las Rayadas a marcar 2 para llevarlo a los penales y acercando a las Águilas a un título más. A partir de aquello, las locales gozaron de las mejores oportunidades, pues eran las obligadas a marcar, y con ello dejaban espacios que América tampoco pudo aprovechar, e incluso Nicole Pérez falló de manera increíble un gol que parecía cantado. No obstante, las Águilas no encontraban la manera de detener al Monterrey, y una vez más la sudafricana Seoposengo apareció para su equipo y con media vuelta venció a Velasco, poniendo todo a un gol de los penales. Luego de 2 amenazas americanistas, el descanso se interpuso, y volviendo, Monterrey fue absoluto dominador del partido, teniendo todas y cada una de las mejores oportunidades, pero sin lograr meter ese gol que mandara todo a la definición desde el manchón penal. El título americanista lucía más cercano que nunca, pero tras un disparo de Valiere del Campo, el balón se fue a córner. Rebeca Bernal lo remató y Aureli Casi hizo contacto con la mano, y aunque la silbante Francia González no lo marcó de inicio, el VAR le hizo ver su error, decretando la pena máxima que la capitana Bernal mandó al fondo, marcando el último gol de la campaña para el equipo con exactamente la misma fórmula que el primero. El empate mandó todo a la definición desde los 11 pasos.
en donde las regiomontanas tenían el ánimo a tope, no así las americanistas, a quienes el empate pareció quitarles toda esperanza. En 9 disparos, solo Karen Luna y Ana Lucía Martínez fallaron, por lo que Ailín Avilés estaba obligada a marcar para mandar a muerte súbita. No obstante, la exfutbolista del Monterrey cobró muy débil, y Pamela Tajonar logró desviarlo para entregarle con ello a las Rayadas su tercera corona de la Liga MX femenil, justo en el torneo donde iniciaban una nueva era en el banquillo y con su ex entrenadora dirigiendo todo desde la cúpula y encabezando a un conjunto albiazul que hoy puede gritar a los 4 vientos y después de casi 3 años que el Monterrey es campeón de la Liga MX femenil. Si este video te gustó y quieres seguir reviviendo los momentos que han ido construyendo a nuestra liga femenina, te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas a nuestro canal, para que así sigamos creciendo y contándote historias de nuestro deporte favorito, aquí, en el baúl del fútbol mexicano.